a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. De dictar clases desde la casa en pantaloneta. Entonces vamos a limpiar este tablero. Ahora vamos a hablar de sonido, ¿sí? Es decir, habíamos mencionado en una clase pasada que el sonido es una onda acústica. Dice que el sonido es una onda acústica, eso suena redundante, pero es que tengo que mirar las fronteras de esta vaina. Mirar las fronteras porque estoy aquí grabando, mirando a ver cómo optimizo el asunto de la luz. Está haciendo un sol tremendo en este domingo de coronavirus donde estamos encerrados. Y vamos a hacer clase. Olvidemos del coronavirus para que no quede en el futuro. Bueno, hay muchas lecciones por aprender, mejor dicho. Hablemos de aquí del sonido, ¿sí? Habíamos hablado de que el sonido es una onda mecánica. Es una onda mecánica porque se propaga en el aire, ¿sí? Es una onda mecánica, o sea, si no hay aire, no hay propagación de sonido, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una onda mecánica porque es una onda mecánica también longitudinal. Es decir, si pensamos en que longitudinal en el sentido de que si yo hablo, ¿sí? Lo que les digo en clase, la mayoría de la energía se desperdicia. ¿Sí o no? Porque digamos que esa onda se esparce, tremendo término técnico, ¿no? Se propaga en frentes de onda esféricos por esta isotropía del espacio que alguna vez hablamos, ¿no? Pero si uno piensa en la partícula que está aquí al frente, esa partícula se mueve adelante y atrás, ¿sí? Y entonces vamos a pensar en un volumen pequeñito delante de una fuente sonora, o más bien pensemos así como si esto fuera un bafle, efectivamente como funcionan las cuerdas vocales, ¿sí? Algo así como que voy a coger toda esta cantidad de aire que hay aquí y empiezo a mover adelante y atrás, y entonces con eso logro que se muevan estas partículas que están acá, y esa vibración se va a transmitir a las siguientes por la elasticidad del medio y etcétera. ¿Ok? Entonces digamos que vamos a coger un pedacito de volumen. Sí, en principio esto es un volumen de aire. Es un volumen de aire de tamaño delta X. ¿Sí? O sea, es un cilindro. Aunque realmente la sección transversal no importa. Entonces digamos que esto puede tener área A. Y evidentemente el volumen de esto es A por delta de X. ¿Bien? Y entonces, volvamos a lo que decíamos, el sonido es una onda longitudinal. Yo hablo y estas partículas de aquí se empiezan a mover adelante y atrás. Adelante y atrás. O sea que las partículas que están aquí, ¿sí?, van a vibrar en esta dirección, no como en el caso de la cuerda que vibraban en esta dirección y la energía se transmitía en esa dirección. No, aquí las partículas están vibrando en la misma dirección que se transmite la onda, por, digamos que la velocidad de onda hacia allá. Por eso es que esto es una onda longitudinal. Entonces esta función que nosotros, la solución que usamos antes, esta y de x, t igual a la amplitud coseno de kx menos omega t. Esta y no me indica la posición transversal de la partícula, sino me indica la
posición a lo largo de la horizontal. ¿Sí? O sea, la partícula que está aquí en el punto X, ¿sí? Va a vibrar teniendo como punto de equilibrio esa coordenada X. Y las partículas que están en la coordenada X más delta de X van a vibrar pues también en esa posición. ¿Sí? Teniendo como equilibrio, teniendo como punto de equilibrio el punto X más delta X. Y así con todas las que están acá. ¿Bien? O sea, si eso fueran dos tapas o dos conjuntos de partículas que vibraran a la vez, pues ese volumen de aire no cambiaría, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero puede suceder que esta partícula vaya para allá, o sea, que estas partículas vayan para allá y estas partículas van para allá. Y entonces, esa vaina o ese cilindro de aire puede parecer más cortico. Vamos al caso límite. Que estas partículas estén en su máximo aquí más adelantico. Y que estas partículas estén en su mínimo aquí. Es la misma cantidad de aire, ¿sí? Solo que aquí está comprimido. Comprimido. ¿No es cierto? Comprimido. Entonces pensemos en un momentico. Hagamos un paréntesis aquí. Y pensemos en la ley de Hooke, el problema de siempre con Hooke. Recuerden ustedes, Hooke. ¿Cómo se escribe Hooke? No quiero hablar más del señor Hooke porque eso es una tara que tengo, pues. No saber cómo el archienemigo de Newton. No saber cómo se escribe el nombre del archienemigo de Newton. Y eso sí es para oso porque imagínense en donde alguna vez yo sea famoso y no sepan cómo escribir y no sepan cómo escribir fino o Nelson, o alguna vez me invente una ley de la naturaleza. Lo que yo les digo a ustedes, efectivamente lo escribí re mal, es W y la K, Robert Hooke, y me lo encontré aquí 1635. Imagínense ustedes. Entonces escribamos bien a Hooke porque esto es un oso no poder escribir el nombre de una persona que dio esa contribución tan genial a la ciencia. O sea, es experimental, mejor dicho. Y entonces la ley de Hooke, como nosotros la vimos alguna vez, es igual a F igual a K por X. Esta K, quiero cambiarla, que sea una K contundente, para que no se me confunda con el número de onda. Y más específicamente, eso ya lo hemos hablado, esto es para resortes, ¿no es cierto? Si no, remitas en el capítulo de fuerza elástica, no sé qué capítulo es, ¿sí? Para que eso quede perfecto, toca colocarle un menos acá. Y ese comportamiento es lineal, y eso lo que me está indicando sencillamente es que si cojo un resorte y lo comprimo, el resorte procura, ¿sí? Procura volver a su posición de equilibrio. Y si lo estiro, el resorte procura volver a su posición de equilibrio, y que ese comportamiento es lineal, ¿ok? Pensemos en la ley de Hooke generalizada. Entonces, generalicemos esta ley de Hooke. Generalizándola. ¿Sí? Entonces pensemos en un volumen. Pues ¿en qué volumen? Puede ser un globo. Marcador negro. Puede ser una especie de globo. Colocamos aquí una especie de globo, ¿no? Un globo, un volumen dado, y entonces podemos presionar ese globo. Es decir, si cogemos ese globo y lo metemos dentro de una piscina, seguramente lo que va a suceder es que el volumen del globo cambie, ¿sí? Y eso es porque efectivamente si lo metemos en un líquido, pues está siendo presionado por todos lados. Y esa situación va a ser diferente a si lo sacamos de un ambiente donde tenga menos presión. Es decir, de pronto si lo llevamos cada vez más arriba. Si lo llevamos cada vez más arriba, pues hay menos presión atmosférica y puede que simplemente se expanda. Bien, entonces lo que siempre digo cuando hablo de eso, ustedes se imaginan la resistencia de esta niña Sofía Gómez, es decir, la récord mundial, la apneísta, la campeona mundial de apnea, ¿no es cierto? Imagínense sumergirse 80 metros
¿sí? Yo ni siquiera puedo sumergirme dentro de una piscina porque, pues bueno, yo soy profesor de física. Teoría, bueno, teoría, no sé, sería genial. Pero esta mujer tiene una capacidad pulmonar y un entrenamiento tan terrible que se puede sumergir, y efectivamente uno podría pensar que el volumen es más pequeño porque está siendo presionada por todos lados. Entonces podemos plantear una ley de Hooke generalizada pensando en que la presión, y coloquemos P minúscula para hablar de la presión, es proporcional a la variación del volumen con respecto al volumen. ¿Sí? Le puedo colocar, sí. Y entonces, como que esto es como un asunto porcentual. ¿Bien? Como si ustedes quieren, y si lo pensamos de forma infinitesimal, de forma de una variación y no tan infinitesimal, lo podemos dejar así. O sea, ese cambio es proporcional, que es lo mismo que viene acá, ¿no es cierto? Entre más fuerza, mayor deformación. Y aquí lo mismo, pero aquí yo lo tengo es un porcentaje de lo que cambió el volumen con respecto al volumen. Y por supuesto tenemos que colocarle un menos, ¿sí? Y nos queda simplemente ya enunciar esto de esta forma, donde esa B que está ahí es lo que se llama el módulo de volumen. Esta B, ¿sí? Esta B es el módulo de volumen. Y el módulo de volumen no es otra cosa que la constante. La constante que me dice qué tipo de material es, qué tipo de material estoy presionando. ¿Bien? Entonces, eso lo tenemos que usar allá, porque aquí lo que tenemos básicamente es un volumen de aire, ¿sí? Un volumen de aire que se va a ver comprimido por el movimiento de las partículas, ¿sí? Esta cantidad de aire que hay aquí es la misma cantidad de aire que está aquí, ¿sí? Pero si todas estas partículas se corren para allá y si todas estas partículas se corren para allá, efectivamente, y el problema puede ser complejo porque realmente, si estuvieran, lo que decía al principio, si estuvieran oscilando en fase, entonces calculemos, ya tenemos el volumen, ¿sí? Calculemos el cambio del volumen, o sea, digamos que si esta coordenada, si esto se corrió hasta por acá, pues esto es y de x más delta de x. No, mentiras, esto es y de x, t, y esta cara será la coordenada en x más delta de x, t. ¿No es cierto? Entonces mira, aquí tenemos nuestra función, o sea que como el que dice, uno podría decir aquí un cambio en la longitud, un delta en la longitud, o sea que ese delta en la longitud es y de x más delta de x, t, menos y de x, t, ¿no es cierto? Y entonces simplemente podemos decir que ese cambio del volumen, que fue lo que cambió el volumen, va a ser igual a la sección transversal, que es esta área que está acá, no confundirla con la amplitud. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se nos confunda con esta acá? Coloquémosle una letra diferente, coloquémosle S, pues de superficie, ¿sí? Bien, entonces S, Y de X más delta de X, t, menos Y de X, t. ¿Listo? Y entonces como que dicen, miren que ya podemos evaluar este pedacito de acá, ¿no es cierto? O sea que la variación del volumen con respecto al volumen va a ser igual a S, Y de X más delta de X, t, menos Y de X, t, ¿sí? Sobre el volumen, que aquí otra vez está desafortunada, no la llamó ahora. Ojo, porque no quiero que se confunda con esta A, ¿sí? S de superficie, entonces S por delta de X, ¿no es cierto? Entonces efectivamente miren lo que sucede, ¿bien? Y entonces aquí, para no gastar más tablero, que este tablero tan grandote está escaso, porque en todo esto no puedo escribir por el problema del foco. Y por aquí tampoco puedo escribir porque el problema de la ventana, mejor dicho, ni modo, dificultades técnicas, ¿sí? Pero miren que si yo tomo el límite
de esta expresión, el límite de todo esto, si tomo el límite cuando de y de x más delta de x, t menos y de x, t, el límite, ay Dios mío, cuando delta de x tiende a 0 y esto sobre delta de x, ¿no es cierto? Pues eso va a querer decir que en el límite estaba eso. Miren que esto es la definición de derivada. La definición de derivada, o sea que esto es la derivada de y con respecto a x. Y entonces, ahora sí infinitesimal, mi cambio de volumen con respecto al volumen. Y esto sí quedó, ¿no quedó? Uy, sí, afortunadamente quedó. Mi cambio del volumen con respecto al volumen va a ser igual a la derivada de y con respecto a x. Y como esto es y, pues simplemente la derivada de y con respecto a x, pues derivemos esta con respecto a x. Y eso me va a quedar a seno kx menos omega t, ¿no es cierto? Pero si derivo la derivada del coseno, menos 0. Y si derivo acá, o sea que esto me queda menos a por k. Menos a por k. Y si uso eso aquí dentro de mi expresión, ¿sí? Dentro de mi expresión de la ley de Hooke generalizada, entonces reemplacemos. Voy a colocar aquí presión de x de t y eso me va a quedar a menos el módulo de volumen. Bueno, menos y menos da más, ¿sí o no? O sea que eso me va a quedar b, k, a. Y esta k, ¿qué es esta k bonita del número de onda? Seno de kx menos omega t. Y entonces, y me la tiré, pero bueno, ¿qué carajos? ¿Sí? Dense en cuenta que lo que estamos obteniendo es una expresión para la presión, para una presión que oscila. ¿Sí lo notan? Entonces estamos cambiando una solución que me daba cuenta de cuánto era cuánto varía la amplitud en cierto instante del tiempo, por una solución que me dice que me da cuenta de cuánto vale la presión en cada instante del tiempo. Y eso es conveniente, sencillamente, porque lo que pasa es que el oído humano lo que detecta son cambios de presión. Y pensémoslo de una vez, lo hablábamos en clase, en la clase real, ¿sí? Ustedes alcanzan a ver a la partícula aquí vibrando. De hecho, ni siquiera podemos ver a la partícula y ustedes se imaginan, alcanzamos a ver esa vibración. Posteriormente vamos a calcular ese tamaño del desplazamiento de esta amplitud máxima y nos vamos a dar cuenta que va a ser muy pequeñita, ¿sí? Entonces por eso conviene no modelar el sonido como una onda de desplazamiento, sino como una onda de presión. Y también, ¿sí? No es coronavirus. Y también, bueno, espero. Y también por el hecho de que el oído, estos tres huesecillos que están ahí, ¿sí? Son especialistas en detectar cambios de presión. Obviamente esta expresión quiere decir una cantidad de cosas, ¿no? Y ojalá ustedes se animen a mirar el libro allá. Y si quieren a mirar hasta unas simulaciones que hay por ahí, lo más de bonitas, ¿sí? Si uno piensa en que esta onda de desplazamiento es un coseno, ¿sí? La onda de presión es un seno, ¿sí? Y entonces uno podría pensar lo que está sucediendo acá. Es decir, en ese cilindro que ahora pinté ahí con una sección transversal, uno podría pensar que van a haber ciertas zonas donde las partículas van a estar, donde va a haber una alta densidad de partículas, ¿sí o no? Piensen ustedes en el Transmilenio, pero no piensen en el Transmilenio en estos días o si no nos da cosa. Yo he salido a hacer los enseres, a comprar cositas, ¿sí? Pero no quiero que se me acerque mucho la gente, porque pues ustedes saben, ¿no? El trauma. Y entonces van a haber unas zonas, coloquemos aquí unas cuantas porque tampoco se trata de que no haya. Van a haber unas zonas donde, o más bien en las zonas donde esa amplitud de desplazamiento sea
Pero a ver, déjeme pensar. Esta es una función coseno y esta es una función seno. Donde la presión sea alta, porque la presión también depende de la densidad de partículas, ¿no es cierto? El desplazamiento va a ser pequeñito. Eso es lo que nos está queriendo decir la relación entre estas dos ecuaciones. ¿Listo? No sé más de qué hablamos de qué hablamos aquí, como para finiquitar y aprovechar este pedacito de tablero. ¿Sí? Vale la pena que ustedes, muchachos, miren aquí, ustedes encuentran esto en cualquier libro, seguramente mejor explicado, seguramente sin problema de luces, seguramente sin mis comentarios, eso sí está claro, ¿sí? Pero vale la pena que ustedes, que pensemos de una vez en que miren allá en el libro la expresión de la intensidad, ¿sí? ¿Cómo es que es la expresión de la intensidad de una onda sonora? Espere a ver. Bueno, es que aquí hay que decir varias cositas, ¿no? Ten en cuenta que uno puede decir, primero, la presión máxima es igual a BKA. Sí, es un poquito desordenado, ¿no? La presión máxima es este factor que está acá. ¿Qué más hay que decir de esto? Les iba a decir algo de la intensidad, pero la verdad es que yo no me acuerdo de la expresión de la intensidad. Es bueno que ustedes miren allá cómo se demuestra la presión de la intensidad. Pues a ver si me acuerdo aquí. Intensidad. No hemos hablado de intensidad, muchachos, y es bueno hablar de la intensidad. No me sé la expresión de la intensidad. Se la dejo de tarea, ¿sí? De la intensidad de la onda sonora. Con eso terminamos sonido, o más bien terminamos sonido, no, estamos empezando. ¡Ojo! Estamos empezando sonido. Ya, me cansé.